Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con el segundo tema de fisiología. Vamos a hablar un poco acerca de las funciones motoras, tanto a nivel de la médula espinal, a nivel del tronco, a nivel del cerebelo, ¿no? Y también como órgano importante, pues, la corteza motora, ¿no? La corteza cerebral. Muy bien, empezamos con la médula. Es un corte transversal, ¿sí? De una porción de la médula donde podemos identificar algunas estructuras netamente anatómicas, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes pueden observar cómo está constituido lo que vendría a ser tanto la sustancia blanca como la sustancia gris. Recordarán ustedes que cuando se refieren a sustancia gris, estamos hablando donde se encuentran los cuerpos neuronales, ¿sí? Cuando hablamos de la blanca, nos estamos haciendo referencia prácticamente a solo las vías. Entonces en la médula vamos a tener pues lo que vendría a ser la sustancia blanca y la gris, ¿no? Donde se encuentran la mayoría de los cuerpos neuronales. Y esto tiene una forma característica, ¿no? Parece una H, ¿sí? Con sus astas anteriores y sus astas posteriores, ¿no? Recordar que por la parte posterior ingresa toda la información sensitiva, ¿no? Y por la parte anterior sale la información motora, ¿no? Ahora, en la médula espinal, así como en todas las regiones del sistema nervioso, vamos a encontrar lo que se denomina una organización somatotópica o una distribución somatotópica. ¿A qué se refiere eso? Que ciertos grupos neuronales se van a agrupar y van a inervar una porción o una parte de la extremidad. Por ejemplo, aquí esto vendría a ser un corte de una médula a nivel cervical, y ahí ustedes pueden evidenciar cómo ciertos grupos neuronales, empezando desde la línea media, o sea, de lo más interno a lo más lateral o lo más medial a lo más lateral, vemos que van inervando, por ejemplo, la musculatura más proximal del brazo hacia la más distal, ¿sí? Conforme nos alejamos del centro, son las motoneuronas que inervan la parte más distal, tanto en la extremidad superior como en la extremidad inferior, ¿sí? Se cumple lo mismo, ¿sí? Los músculos más proximales están hacia medial del asta anterior y los músculos más distales hacia la parte más lateral. Ahora, dentro de la distribución, vamos a ver que en esta médula vamos a encontrar núcleos motores, ¿sí? Distribuidos, como les decía, ¿no? Tanto medial hacia lateral. También de alguna forma van a estar distribuidos en cuanto a su función. Los más ventrales, o sea, los más anteriores, van a estar en relación a los extensores, y los más dorsales están en relación a los músculos flexores. Ahora, todos ellos van a estar también interconectados, y vamos a ver en esta otra lámina cómo están distribuidos tanto las vías que pasan a través de la médula espinal. Ahí está diferenciado lo que es todo en azul, vendría a estar en relación a las vías que ingresan. Y generalmente, ¿qué es lo que ingresa? Información somatosensitiva, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con sensibilidad, con propiocepción, va a ingresar por esa parte. Por eso está distribuido en color azul. Y en color rojo son todas las vías descendentes. Generalmente a la cabeza, ¿quién va a estar? La vía córtico-espinal. Y todos los que acompañan a la vía córtico-espinal, ¿no? La rubroespinal, la pontorreticuloespinal, la vestíbuloespinal, ¿no? Y también la otra subdivisión, que recuerden que la córtico-espinal se divide en lateral y en ventral. Así como les hablé de una distribución somatotópica de las motoneuronas que inervan, ¿no? La musculatura tanto en extremidades, también vamos a tener una distribución somatotópica en las vías. Miren, si se dan cuenta, la vía córtico-espinal, tanto la lateral como la ventral, así como las vías somatosensitivas, sobre todo las que relacionan al cordón posterior, van a tener también una distribución de esa manera, ¿no? ¿En qué está relacionado? La C es cervical, la TH torácica, lumbar y sacra. O sea, hacia dónde van y hacia dónde están distribuidos esas neuronas. Es por eso, miren, es por eso que, por ejemplo, si yo tuviera un tumor, una metástasis que está comprimiendo, imagínate que esta es la médula cervical, yo tuviera un tumor que está comprimiendo desde afuera hacia adentro,
¿qué creen o cuál creen que sería mi primera sintomatología? ¿De mi mano o de mi pierna? Miren la vía córtico-espinal. ¿Qué cosa está primero? ¿Qué fibras están más laterales? Ahí, fíjense en el gráfico. Dice sacra y lumbar. ¿Y eso innerva qué cosa? La pierna. Es por eso que todos los pacientes que tienen una afectación de la médula cervical por una compresión externa, o sea, de afuera hacia adentro, lo primero que va a dañar son las fibras que inervan la pierna. Por eso el paciente, primeros síntomas que refiere son relacionados a la pierna. Por esa distribución. Ya luego se compromete recién el bracito conforme va aplastando más la médula. Y lo contrario, ¿no? Si fuera de adentro hacia afuera, imagínate que está creciendo un quiste, ¿no? Desde acá y justo se va hacia la izquierda. ¿Qué cosa va a comprometer primero? Hablando de la parte motora, el brazo. ¿Sí? O sea, para eso es importante esta lámina. Ahí está un recuento de lo que hemos hablado. Eso es anatomía, así que se lo dejo para que lo revisen. ¿Sí? Ahí está todo, como para que recuerden un poco. Y hablemos ya netamente de algunas alteraciones relacionadas pues con estas estructuras, ¿no? Una de ellas importante es el shock medular. De repente, no sé si ustedes todavía habrán hecho prácticas con animales, ¿no? Entonces todo es fisio, creo esas cosas, ¿no? Virtuales, ¿no? Ya bueno, en mis tiempos, o sea, hace un montón de tiempo, hacíamos prácticas en animalitos, pues, ¿no? Y una de esas era el sapo espinal. O sea, para ver todas las fases del shock espinal hacíamos el sapo espinal, ¿ya? Y ahí nos dábamos cuenta de algo muy interesante, ¿no? Cuando hacíamos la sección medular, ¿qué pasaba? Prácticamente se perdía todo función, tanto motor o sensitiva, desde donde hacía el corte hacia abajo. Pasa en cualquier especie que tenga médula, cualquier especie. ¿Cuál va a ser la diferencia? La recuperación. ¿La recuperación de qué? De los reflejos. O sea, al momento que tú cortas toda información, ¿no? Que viene desde la corteza hacia la médula, se va a dar lo que se denomina pues la abolición de los reflejos en un primer momento. O sea, nadie va a tener reflejos porque es como que la fase de shock, ¿ya? Pero conforme pasan los meses en la especie humana, se va recuperando los reflejos. Conforme más primitivo el animalito, ¿no? Menos tiempo. En este caso la ranita lo recuperaba pues en segundos, en minutos a lo mucho, y ya tenía reflejos. A diferencia de un humano, ¿no? Que te digo que demora meses hasta años en recuperar un reflejo. Entonces, eso es lo que sucede en esta, digamos, en este shock medular, que es la sección de la médula, ¿sí? Se bloquea todo, puede haber alteraciones en algunas funciones muy importantes, como por ejemplo el control de la presión, que está muy vinculado pues a la médula cervical, porque por ahí pasa también parte de la información simpática, ¿sí? Y cuando nos referimos a shock, es toda la médula, ¿sí? Un corte en toda la médula. Muy distinto a este otro síndrome, el síndrome de hemisección medular, o sea, la mitad de la médula. Justo hace 5 días ingresó una abuelita a mi servicio, ¿no? Refiriendo esta sintomatología. Entonces es bien fácil si recuerdas la anatomía. Mira, todo lo que está en naranja está comprometido. Pregunta, empezando desde atrás, ¿qué está comprometido? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué tipo de información? Tacto, fino, propiocepción. Entonces la pregunta del millón es, esto es derecha, esto es izquierda. En el paciente, en la persona, yo soy la persona, imagínate, es mi médula. ¿Dónde voy a tener la alteración? ¿En mi derecha o en mi izquierda? ¿Izquierda dicen por acá? ¿Por acá? ¿Qué dicen? ¿Izquierda o derecha? ¿Dónde decusa esta vía? A ver, anatomía. ¿Dónde decusa esta vía? La vía leunisco-medial. ¿Dónde decusa? En bulbo, ¿no? Arriba, ¿sí o no? En los núcleos gracílicos y cuneiformes, arriba decusa. Por lo tanto, si decusa arriba y yo tengo una lesión en el lado derecho, ¿dónde será la manifestación? Lado derecho, pues, porque son de ese lado entra. ¿Me entiendes? Está al lado derecho, al lado derecho. Muy diferente la vía del dolor. La vía del dolor, sigue el puntero, la vía del dolor, por ejemplo, de mi cuerpo izquierdo, entra por acá y decusa la línea media y se va hacia la parte anterior y sube. Entonces, porque decusa, en este caso, que se ha comprometido la médula del lado derecho, ¿dónde estará comprometido la sensibilidad al dolor? En el lado en el lado izquierdo, es contralateral.
Y la parte motora, ¿dónde está comprometida? En el lado derecho, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿dónde se va a ver la manifestación? En el lado derecho. ¿Sí? Así de sencillo es una hemisección medular. Solo tienen que recordar cómo están distribuidos y cómo es la decusación. ¿Ya? No es nada complicado. Solo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, cuando hemos estado en pregrado hemos tenido lo que se denomina neurofobia, ¿sí o no? A ver, levanta la mano, ¿quién no es neurofóbico? Nadie. ¿Ya? Eso pasa, ¿ya? En pregrado y en posgrado existe neurofobia, ¿ya? El que está acá adelante ha sido neurofóbico. No me gustaba neuroanatomía ni neurofisiología. ¿Cuándo me gustó? Cuando recién salí. ¿Ya? Muy bien. Esa es hemisección medular. Te lo he resumido, solo que acá está agregado ¿qué cosa? Las causas. Pueden ser traumáticas, ¿sí? Accidente de tránsito, caídas, pueden ser inflamatoria, ¿no? Una mielitis por una enfermedad autoinmune, pero también puede, en este caso, así como daña vía motora, vía sensitiva, también en algunos casos hay vías autonómicas, pero en este caso no es tal alteración porque solo está dañado en un lado. El otro síndrome sería el síndrome de medular central. Si se dan cuenta, está comprometido desde el centro hacia afuera, como siguen las flechitas, desde el centro hacia afuera. ¿Y eso cuándo sucede? Sucede, por ejemplo, cuando los pacientes tienen tumoraciones o quistes que van creciendo desde el centro hacia afuera. O sea, eso tiene tiempo. Un quiste no crece de la noche a la mañana, ¿ya? Entonces, generalmente esta sintomatología es un poco más crónica, ¿sí? O sea, necesita más tiempo. No es como la otra. Pero pregunta del millón, a ver, ¿qué estructura decusaba por el centro? ¿Qué vía? La vía del dolor. ¿Te acuerdas que te dije, no? Entra por las astas posteriores, ¿sí? Decusa y se va en el enlace espinotalámico. Por lo tanto, tendrá una alteración de ¿qué este paciente? Del dolor solo, donde se encuentra la tumoración, solo donde se encuentra el quiste, pues. Porque no pienses que toda la médula tiene un quiste, ¿no? Ya sería un poco extraño, ya rarazo, ¿no? O sea, tiene un quiste, pero en una porción. Entonces, en esa porción va a haber una alteración, como dice aquí, ¿no? Va a haber una disociación. ¿Por qué? Porque va a perder la sensibilidad superficial. Ojo, la superficial, ahí está metida el dolor, la parte de la sensibilidad térmica, ¿no? La termalgesia también está metida ahí. Pero preserva, ¿qué cosa? La profunda. ¿Por qué? Porque la profunda está más atrás, pues. ¿Sí? Lo primero que va a comprometer siempre es lo que pasa más cerca, pues. En este caso, la decusación de la vía del dolor, como dice aquí. Y si se afecta la vía motora, ¿de dónde vamos a empezar? Acuérdate, ¿sí? ¿De dónde crees que va a empezar? ¿Qué cosa estaba más al centro? ¿Te acuerdas en el gráfico, en los primeros gráficos? La cervical. ¿Qué cosa estaba más al centro? La musculatura proximal, pues, ¿te acuerdas el bracito? Proximal, distal. Entonces, si la afectación es desde el centro hacia afuera, ¿qué se afectará primero? La proximal, pues, de ahí luego la distal, ¿ya? A eso se refiere lo que dice ahí. Ahí, por ejemplo, miren, esa es una siringomielia. Siringomielia son estos quistes que se producen, miren aquí. Todo eso medio oscurito es esto, ¿sí? El quiste. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? Va a tener digamos, una afectación de la sensibilidad como una banda, ¿no? Una banda hiperalgésica. Todo lo que está en azul es lo que está comprometido en el quiste. Por eso que el paciente le tocas ahí y siente demasiado dolor, ¿no? Porque está alterada la vía. Un estímulo no tan doloroso produce demasiado dolor exagerado, ¿no? Eso es una hiperalgesia. Otro síndrome es el síndrome de las columnas posterolaterales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a afectación de lo que está en rojo. ¿Qué vendría a ser esto? Los cordones posteriores. ¿Qué vendría a ser esto? La vía córtico espinal lateral. Si se afectan esos dos, pregunta, ¿dónde estará la alteración? Este es derecha, este es izquierda. ¿Dónde estará la alteración en este paciente? ¿En qué lado de su cuerpo? ¿Izquierdo o derecho? El izquierdo, ¿no? Porque todo esto no decusa y esto viene ya decusado, pues, ¿no? O sea, toda la manifestación va a ser de su lado izquierdo, ¿no? ¿Cuándo se ve esto? En todas pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12. Por eso es muy importante la B12, ¿no? Esto generalmente en quienes va a ocurrir más
en las personas pues, que son prácticamente vegetarianas completas, ¿no? Los que no comen ni un gramo de nada de origen de animal, pues, ¿no? Y la vitamina B2 está en muchos alimentos de origen animal, ¿sí? Por eso los que son ya extremadamente vegetarianos, los que no comen ni un gramo de comida derivada de los animales, necesitan suplementarse, ¿ya? Con B12, ¿sí? Porque sus reservas van a durar unos años, pues, pero después va a comenzar a depletarse y va a empezar el problema, ¿ya? ¿Qué cosa va a dañar entonces? Las vías motoras, ¿sí? Pero hay algo también interesante. En el déficit de vitamina B12, como dice aquí, puede acompañarse de polineuropatía. ¿Qué quiere decir polineuropatía? Que se van a afectar 2 o más nervios de manera simétrica y sincrónica. O sea, el paciente va a quejarse, por ejemplo, lo que se ve en los comerciales, ¿no? Si te da, ¿no? Escozor, si te da corriente, si te da hormigueo en las manos, en las palmas o en las plantas, ¿no? Puede ser deficiencia de B12, en el comercial sale, ¿ya? Y ahí está, pues eso es indicio de polineuropatía. Por eso está escrito ahí, ¿ya? Eso es muy aparte, ojo, el nervio periférico es muy aparte de la médula, pero solo lo menciono porque también lo pueden ver en ese paciente, ¿ya? Y en la afectación sensitiva es pérdida de la sensibilidad profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque agarra pues los cordones posteriores. Ahí está, ¿sí? Ese paciente, pues, ¿por qué crees que camina así? ¿Por qué crees que está con las piernas abiertitas? Porque si se afecta la propiocepción, se afecta el hecho de percibir dónde están tus partes de tu cuerpo, se afecta la sensación de profundidad, se afecta la sensación de, por ejemplo, si un piso es blando, duro, ¿sí? Por eso que el paciente camina así, pues porque no le llega información al cerebro. No sabe si está pisando arena, no sabe si está pisando un colchón, no sabe si está pisando cemento, ¿no? Entonces por eso que para evitar caerse, la respuesta es ampliar la base de sustentación. Así evitas caerte, perder el equilibrio. Por eso el paciente está así, ¿ya? Ahora, bueno, el déficit de B12, ustedes ya saben, de repente han escuchado que también se asocia pues a anemia, ¿no? La anemia megaloblástica, ¿sí? Por deficiencia de B12, ¿no? Son glóbulos rojos grandes y descoloridos, ¿no? Otro síndrome es el puro, ¿no? Cordones posteriores nada más. Esto ya no se ve mucho, ¿ya? ¿Por qué? Anteriormente se veía bastante antes de la era antibiótica, ¿no? ¿Por qué? Porque se daba en pacientes con sífilis, ¿no? La tabes dorsalis o la tabes dorsal, que era una complicación pues a largo plazo de los pacientes infectados o que tenían sífilis, ¿sí? A la larga hacían afectación solo de los cordones. Solo he visto un par, ¿ya? En todo ese tiempo que tengo de neurólogo. Y me acuerdo que vino así el paciente, ¿no? Así, caminaba así. ¿Por qué creen que caminaba así? Porque no podía percibir qué distancia había, pues. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Zancadas grandes, ¿no? Para poder mantenerse en equilibrio, ¿ya? ¿Ves? La principal causa. La vía motora está conservada, solo afectación, ¿qué cosa? De la sensibilidad profunda. Por eso tiene ataxia sensitiva. ¿Ya? Eso se llama ataxia sensitiva. Y también hay el síndrome de las astas anteriores, solo anteriores. Esto generalmente sucede. A ver, ¿qué cosas tenemos en las astas anteriores? Las neuronas motoras. Por lo tanto, este paciente va a tener sintomatología de motoneurona. Y existe un grupo de enfermedades, ¿no? Que de repente ustedes no sabían que existían, pero lamentablemente cuando falleció este personaje ilustre del rock nacional, ¿se acuerdan? Las enfermedades de motoneurona, pues, ¿no? Él tenía una de esas tantas, ¿ya? Un ejemplo de esas es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Por eso se llama de esa manera, pues se van dañando las motoneuronas, por eso le llaman enfermedad de las motoneuronas, ¿ya? Ahí está otra de ellas, la atrofia muscular espinal, ¿sí? Infecciosas, la poliomielitis, por ejemplo, ¿no? No sé, de repente ustedes conocerán que en el esquema de vacunación está la antipolio, ¿no? ¿Sí? Porque en las décadas pues, de los 70, de los 80 había mucho infección pues, por polio, ¿no? Y esos pacientes tienen afectación justo solo de las motoneuronas, ¿ya? Por eso que son las que se afectan. Otro síndrome es el síndrome de arteria espinal anterior. ¿Por qué le llaman de esa manera? Por la irrigación. Mira, la espinal anterior irriga todo este segmento.
Y generalmente, ¿en quién se ve? Por ejemplo, cuando hay un infarto, pues, ¿no? Hay un infarto de justo de la arteria. Se obstruye la arteria y prácticamente se pierde todo lo que está ahí en naranja, ¿no? Si se pierde todo eso, generalmente, ¿qué cosa vamos a afectar? Sobre todo, vamos a ver esto, paraparesia o tetraparesia, dependiendo de dónde está la lesión, pues. Si yo tengo una lesión lumbosacra, solo se afectará, ¿qué cosa? Las piernas, ¿no? Si tengo una lesión más arriba, más cervical, ya se afecta todo, ¿no? 4 extremidades, de eso va a depender. ¿Y qué más voy a perder? Voy a perder esto, la sensibilidad termoalgésica, porque pasa por aquí, pues ¿te acuerdas qué cosa te cruzaba hacia el otro lado, ¿no? Y ascendía la vía del dolor, ¿no? Por eso este paciente tiene esa alteración termoalgésica. Pero ¿qué conserva? Lo de los cordones posteriores, pues, ¿no? La sensibilidad propioceptiva, ¿ya? ¿Y qué pasó? Ahí está. Muy bien, hasta ahí hemos hablado de algunas cosas del médula interesantes, algunos síndromes que se pueden evidenciar por la alteración, ¿ya? Ahora, muy importante también es hablar de otras estructuras que de alguna forma se van a relacionar con toda la información que llega a la médula. Recuerda que a la médula llega información sensitiva, no solo táctil, no solo térmica, no solo del dolor, sino también profunda, ¿sí? Y ahí tienen que ver mucho estos receptores, los receptores propioceptivos. Uno de ellos es el que está ahí. Ese se denomina el huso muscular. El huso muscular se encuentra ubicado en las fibras intrafusales del músculo. Ojo, de repente para que recuerden un poco, de repente lo han leído en algún momento, en el músculo tenemos dos tipos de fibras, fibras extrafusales y las fibras intrafusales. Las extrafusales son las que sirven para movimiento. Cada vez que tú haces movimiento, ¿sí? Cada vez que haces movimiento, no sé por qué se ríen algunos, cada vez que haces movimiento se estimulan las fibras extrafusales. Muy bien. ¿Y las intrafusales para qué sirven? Para alojar a este receptor. El huso muscular es un receptor propioceptivo, ¿ya? Y que generalmente lo evalúan. De repente ustedes han visto a los neurólogos con un martillito, ¿no? ¿Han visto? Sí, sí. Ya, ese martillito estimula al huso muscular. Y lo que se evalúa con ese martillito son los reflejos miotáticos. ¿Ya? Así se llaman, reflejos miotáticos. Antiguamente, hace muchos años, ¿no? Se llamaban reflejos osteotendinosos. De repente alguien los recuerda de esa manera. Pero el nombre correcto es reflejo miotático, porque se estimula el huso muscular. El huso muscular, según tu librito Guyton, ¿no? Puede tener dos formas, en bolsa nucleada o en cadena nucleada, pero es la misma función la que van a tener. Que van a mediar el reflejo de estiramiento, ¿sí? Es ese que te acabo de decir, que mejor lo vamos a entender aquí, mira. Aquí está. Golpea con el martillito el tendón, ¿y qué es lo que hace? Al golpear el tendón, lo que hace es estirar, ojo, el estímulo es el estiramiento. Ojo, el estímulo para este receptor es el estiramiento. Entonces, al golpear aquí, estiro el huso muscular, lleva la información por una neurona sensitiva hacia el asta posterior, y aquí es donde hace sinapsis con una neurona motora del asta anterior. Aquí está en verde. Y si se dan cuenta, la neurona va hacia el mismo músculo que ha sido excitado, ¿no? Es por eso que si tú golpeas el tendón del bíceps, la respuesta es esta, ¿no? Si yo percuto el patelar, la respuesta es esta. Porque el mismo músculo que estoy estimulando a su uso muscular es el mismo que se va a contraer. ¿Te das cuenta? A la vez también se contraen los agonistas y los sinergistas del movimiento. Porque recuerda que tú puedes tener varios grupos musculares que pueden hacer la misma función. Es por eso que aquí hay dos grupos musculares, ¿no? El sinergista y el músculo excitado, que van a contraerse. Pero al mismo momento se tiene que relajar el antagonista del movimiento. Si se dan cuenta, es solo una información que por un lado contrae y por otro lado relaja. ¿Cómo se explica eso? Se explica por esta celulita, que es una interneurona inhibitoria tipo 1A. ¿Por qué?
Porque es aquí donde se cambia la información. Recuerda que la información que viene aquí es tipo excitatoria. Por eso que genera contracción, por eso que genera excitación. Pero ¿cómo cambia esa información? Porque esta interneurona es GABAérgica. GABAérgica glicinérgica, o sea, tiene GABA o glicina. Y ustedes saben, de repente ya han estudiado neurotransmisores que GABA y glicina son inhibidores. Pues. Y al ser inhibidores, a la motoneurona de aquí la van a inhibir, ¿para qué? Para que ya no se contraiga, al contrario se relajen. Y eso es lo que sucede en el reflejo. ¿Ya? Es la forma, de repente, en práctica lo van a hacer esto, ¿no? ¿Sí? Solo para que recuerden y nunca se olviden, una forma, de repente, que yo la aprendí hace muchos años, es estirar la mano con la palma hacia adelante, ¿sí? Y empiezas desde aquí, ¿no? Desde más proximal, el reflejo pectoral, que es el 4, el 5, el bicipital, el 5, sigue avanzando, el 6, el braquio radial, el 6, vas por atrás, hacia abajo, el tricipital vendría a ser el 7 y el cúbito pronador vendría a ser el 8. Si te das cuenta es 4, 5, 6 y atrás 7 y 8. Se van bajando en orden, ¿ya? Y los de abajo, los más importantes, el patelar L3 y el aquiliano S1. ¿Ya? Esos son los más importantes, los que más se evalúan. Esa es la correcta forma, ojo, no se percute de frente el tendón, sino se percute el dedo. ¿Sí? El dedo, los que de repente en algún momento de sus vidas, ¿no? Va a hacer una especialidad, si alguno de ustedes se inclina por la neurología, se van a dar cuenta que el martillo duele, ¿ya? Duele, ¿sí? Van a terminar con los dedos pues sin sensibilidad. Igual aquí, ¿ven? Siempre percute el dedo, ¿no? El bicipital, tricipital. Ahora, ¿se acuerdan que hace rato hemos hablado de esta interneuronita, ¿no? ¿Sí? Que era importante ¿para qué? Para el reflejo miotático, ¿no? Porque producía ¿qué cosa? Inhibición, acuérdate, la interneurona 1A. Pero así como hay una interneurona 1A, también hay una que se denomina la 1B. Y la 1B media otro reflejo, el otro que se denomina el reflejo miotático inverso. El reflejo miotático inverso se da por la estimulación de otro tipo de receptor. ¿Cuál es ese otro tipo de receptor? El órgano tendinoso de Golgi. ¿Ya? El órgano tendinoso de Golgi siempre te va a acompañar, siempre te va a proteger. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes va al gimnasio? Levanta la mano, ¿quién va al gimnasio? ¿Hoy nadie va? Uno. No se ve que estudian, ¿no? Está bien, está bien. ¿Ya? Los que van al gimnasio, seguro en algún momento, de repente los varones más que las mujeres, han querido impresionar, ¿no? Y de frente han ido a cargar sus 5 kilos, ¿sí? Y pregunta, ¿se han percatado que cuando van a cargar un peso excesivo lo sueltan? ¿Se han percatado? ¿Se han percatado que cuando van a intentar algo que es muchísimo, de repente más para su contextura, lo sueltan? No es que ustedes lo hayan soltado, ojo, no es que hoy mi cerebro me ha mandado a soltarlo, no. Se suelta porque este receptor es muy sensible a la tensión. ¿El uso muscular a qué era sensible? Al estiramiento. Este receptor es sensible a qué? A la tensión. Entonces cada vez que hay mucha tensión, ¿sí? Al toque, ¿qué es lo que ocurre? Mira, por ejemplo ahí, está cargando una pesa y cuando ya está demasiado tiempo en esta posición va a soltar la pesa. ¿Por qué? Porque este reflejo protector del órgano tendinoso de Golgi lo que hace es igualito, mira, una neurona sensitiva entra por el asta posterior, la información sale, pero a diferencia, mira, acá hay un montón de interneuronas, ¿no? Esas interneuronas inhiben al músculo, por eso que tu músculo lo suelta, pues porque se relaja. Ya, esa es la explicación, lo suelta porque se relaja. ¿Ya? Es por eso que no podemos tener mucho tiempo un peso, ¿no? Si hacemos una competencia van a ver que un peso de 5 kilos estirada la mano, no muchos van a aguantar mucho tiempo, no lo van a ir soltando, ¿no? Así te diga que con esa prueba de fisiología igual, no lo vas a soltar, pues. Es imposible que te quedes todo el tiempo en tensión, ¿ya? Muy bien, no se olviden, reflejo miotático inverso. Existe otro que de repente en algún momento te habrá sucedido, te habrá pasado, ¿no? ¿Alguna vez has ido a la playa y de repente has pisado una conchita rota, un erizo de mar? ¿Te ha pasado? ¿Nunca?
No vas a la playa tampoco. O sea, no vas al gimnasio, no vas a la playa. Qué vida, ¿no? Has tenido infancia. Cómo cambian los tiempos, ¿no? Ya, bueno. Alguna vez, de repente, ya si nunca te ha pasado eso, llega a tu casa, tira chinches y sácate los zapatos y pisa uno. Para que veas este reflejo, el reflejo miotático inverso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando existe un... Ojo, aquí el estímulo, ¿qué cosa es? Es dolor. ¿Qué va a pasar cuando tú pisas un chinche? Imagínate, con mi planta derecha piso un chinche. ¿Qué va a pasar? Grito. No, aparte de gritar. Eso, ¿retira cuál? ¿La que pisó o la otra? Eso, la que pisa hace esto. E inmediatamente, ¿qué pasa con tu otra pierna? ¿No haces esto y estás así? Ya, pues, ¿por qué? Porque ese reflejo decusa la línea media y si te das cuenta, genera flexión donde está la noxa y genera extensión en el otro miembro, en la otra extremidad. Por eso se llama flexo extensor cruzado o flexión en retirada, pues, ¿no? Cruzada, ¿ya? Porque va hacia el otro lado. Ojo, lo mismo pasa en la mano, ¿ah? Solo que a veces no es tan perceptible, pero pasa lo mismo. Me acuerdo que hace años, cuando recién me iniciaba en la docencia de fisiología en una universidad X, me acuerdo que así de broma les dije, si nunca han visto un reflejo de retirada, ¿no? Díganle a su papá o a su hermano que toque el agua caliente, ¿no? Y grábenlos, ¿no? Y a la clase siguiente, un pata vino, doctor, quiero enseñar mi video. ¿Qué video? Le digo. Lo grabé a mi papá tocando el agua caliente, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Que su papá va y toca el agua caliente y hace así, ¿no? Extiende y retira. Es un reflejo, nada más, no lo piensas, ya se organiza en la médula. La interneurona de Renshaw, ¿por qué va a ser importante? Porque media inhibición, ¿ya? La interneurona de Renshaw, para que más o menos te quede claro cuál es su función. ¿Alguna vez has escuchado o de repente en algún momento vas a leer o escuchar sobre el tétano? ¿Has escuchado? ¿Sí? No sé, de repente tengas algún conocimiento, ¿no? Antiguamente, pacientes que tenían tétano era encerrado en un cuarto oscuro, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el tétano cualquier estímulo táctil, sensitivo, lo que sea, generaba contracción de toda la musculatura. Es el equivalente, ¿alguna vez te ha dado una contracción así post ejercicio, un calambre, eso que le dicen? ¿Te ha dado? Ya, imagínate ese calambre de la pierna, pero en todo el cuerpo. Ya, así es el tétano, ¿sí? Muy doloroso. ¿Y por qué se da eso? Porque esta interneurona que media inhibición se altera. O sea, esa neuronita está inhibiendo a tus motoneuronas. Su función es esa, inhibir. Por eso es parte de la vía inhibitoria recurrente. Pero cuando se altera, no hay quien inhiba, pues. Entonces tus músculos reaccionan de manera muy intensa. Se contraen de manera muy excesiva, causando la contracción tetánica, pues porque no hay nadie que lo inhiba. Y eso es lo que pasa en el tétano. ¿Cómo? Porque cualquier estímulo generaba más contracción. Y por eso lo ponían en el cuarto oscuro hasta que pase el efecto, ¿no? Algunos sobrevivían, algunos morían, ¿no? Pero esa era la medicina antigua, ¿ya? No se olviden, vía inhibitoria recurrente interneurona de Renshaw. Muy bien. Hablemos un poquito del tronco encefálico. En el tronco vamos a encontrar funciones muy importantes. El tronco, siendo una estructura bien pequeña, prácticamente es como tu pulgar, ¿no? ¿Han visto tronco en neuranato? ¿Sí? ¿No? Era como tu pulgar, ¿no? Casi por ahí, ¿no? Un poquito más rechonchito en la parte de la protuberancia, pero era prácticamente como un pulgar. Y en ese pulgar están un montón de funciones. ¿Qué pasó? Que nos cortaron la... ¿Quién la prendió? ¿Esto no manda esto? ¿Quién ha sido, para jalarlo? ¿Dónde funciona eso? ¿Alguien sabe? ¿De los que están ahí? Hay un botón mío. ¿Que están penando? ¿Esto? No han pagado su pensión, seguro que no están. Paguen, chicos.
Bueno, como les decía, hay un montón de funciones a nivel del bulbo, funciones del control cardíaco, por ejemplo, los centros cardioinhibidores, cardioexcitadores, por ejemplo, los centros que regulan la respiración, ¿sí? Inclusive también la función gástrica, también reguladores de algunos movimientos, del equilibrio, de los movimientos oculares. O sea, todo está controlado ahí, ojo, ¿ah? Es por eso que nadie puede decir, ya, yo voy a aguantar la respiración hasta morir, ¿no? A ver, haz eso. Nadie puede, pues, ¿no? Porque estos son involuntarios. Se van a activar, ¿sí? Así, solitos. No necesita control de arriba. Muy bien. Ahora, algunos tractos importantes relacionados con esta estructura. Vamos a ir mencionando algunos importantes, ¿ya? Sobre todo relacionados con la vía motora, con las vías sensitivas, proprioceptivas, ¿no? Uno de ellos es el rubro espinal. Así directamente, el núcleo rojo, sobre todo, ¿en qué parte es importante? ¿Superior o inferior de las extremidades? Extremidades superiores. ¿Qué es lo que va a generar? Flexión. Eso recuerda, ¿ya? El núcleo rojo va a generar, sobre todo, flexión de extremidad superior, ¿no? Va a acompañar a la vía corticoespinal, ¿sí? ¿Nace de dónde? Del mesencéfalo, y sus fibras llegan solo a la médula cervical, por eso que te dije que solo va a ser importante ¿dónde? En el miembro superior. Ahora, el núcleo rojo, algo que siempre debes recordar del núcleo rojo, es la afectación que puede tener su vía. Pregunta, a ver. Si yo tengo una lesión por encima de este núcleo y el núcleo está preservado, ¿qué postura puedo evidenciar en el paciente? ¿La postura de descerebración o la postura de decorticación? Esa es una pregunta siempre de exámenes, no de nada, de un montón de cosas siempre he visto eso. ¿Qué te he dicho que hace el núcleo rojo? Flexiona miembro superior. Y si no está dañado, si la lesión está por encima del núcleo rojo, pregunta, ¿habrá flexión? No, pues está por encima, o sea, está íntegra la vía. ¿Habrá flexión? Claro que sí, pues. Entonces, ¿qué postura es cuando tú das un estímulo doloroso y el paciente hace esto? ¿Cómo se llama eso? Decorticación. En cambio, si la lesión está por debajo del núcleo rojo, daña las fibras que salen del núcleo rojo, pregunta, ¿alguien va a poder flexionar los miembros superiores? No. Por lo tanto, ¿qué hace el paciente descerebrado? El descerebrado hace esto, extensión. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es bien sencillo, solo que a veces no se raya con eso, pero es solo acordarte del núcleo rojo, pues ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Postura del decorticado, postura del descerebrado. No lo mires, ¿ah? Otros datos importantes son los retículo-espinales, ¿sí? Nacen pues de los núcleos reticulares que tienen no solo función motora, sino también vinculados con la vigilia, ¿no? Con el despertar, ¿sí? Por ejemplo, el sistema reticular activador, por eso que dice recibe numerosos inputs, ¿sí? O sea, entradas. ¿Qué más? Tenemos los núcleos reticulares pontinos y vulvares, sobre todo relacionados con ¿qué? Con la musculatura antigravitatoria, ¿sí? Ahora, vamos a ver que van a mediar muchos efectos, sobre todo antigravitatorios. Y estos núcleos son controlados de alguna forma también por la corteza cerebral. Ahí están, sí, los fascículos retículo-espinales, tanto el medial como el lateral, ¿sí? ¿Sabe de dónde se origina la formación reticular? Ahora, el tracto vestibular. Vestibular, ¿a qué está en relación? Al equilibrio, ¿no? ¿Y dónde se va a originar este tracto vestibular? En los núcleos vestibulares. Ojo, el equilibrio sí no tiene un control de arriba. Estos son independientes, ¿sí? Por eso que acá te dice, ¿no? Que no reciben proyecciones corticales. Ahora, de estos, ¿no? Recordar que también participan ¿en dónde? En el control de los músculos antigravitatorios, pero sobre todo, ¿qué cosa va a coordinar la posición de tu cabeza con quién? Con respecto al cuerpo y en su relación con el espacio. Es por eso que ahora que has visto las Olimpiadas, ¿no? Has visto todas esas vueltas que dan, ¿no? Has visto la posición de la cabeza y no genera desequilibrio.
Es porque al toque estos son rápidos, ¿sí? Hacen que tu postura, hacen que la contracción de ciertos músculos sean rápidas y veloces ante los cambios de la posición de la cabeza. Ahí están, para que ustedes observen los núcleos, ¿no? Tanto el superior, el lateral, el medial y el descendente, ¿no? Ese es un esquema muy didáctico. Y aquí vamos a ver a qué de alguna forma, con qué función están relacionadas los dos haces, ¿no? El haz vestíbulo espinal lateral y sobre todo el medial, que son los más importantes. ¿Cuál es la diferencia? Miren, el medial es posición de la cabeza, control de la posición de la cabeza. En cambio, el lateral se encarga de esto, del control postural asociado al equilibrio. Si hay algo que recordar es esas dos cositas para que los puedas diferenciar, ¿ya? El medial, control de la posición de la cabeza. El lateral, ¿qué es lo que hace? Control postural asociado al equilibrio. Entonces, ¿qué cosa hace? Te mantiene erguido, pues. ¿Sí? Te mantiene en posición erecta, ¿no? Otros tactos, por ejemplo, el tacto espinal. Esto está relacionado, ¿sí?, con los tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿Te acuerdas de los tubérculos cuadrigéminos? En algún momento los has visto, ¿no? Que están ahí justo a nivel mesencefálico en la parte más dorsal, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Que por aquí pasan, ¿no? O fibras que vienen ¿desde dónde? Desde la retina, ¿no? Desde la parte auditiva, desde la parte somatosensorial. Y aquí, por ejemplo, también se van a integrar algunos reflejos, sobre todo los relacionados con los movimientos de los ojos y el movimiento de la cabeza. Algunos reflejos que pueden pasar por aquí también, por por esta vía. No sé si alguna vez te han mandado al baño, ¿no? En esa práctica que alguna vez hicieron, bueno, no sé si ustedes la hacen, pero yo la hacía. En fisiología te decían que tienes que orinar cada 20 minutos para ver tu mecanismo de la antidiurética. Y como a veces no te salía la orina, te decían, abre el caño, mira el agua correr y vas a orinarte, ¿no? ¿Por qué? Porque también se media, pues, un reflejo visual, estás viendo algo y genera una reacción. ¿Para qué? Para dar un reflejo miccional, ¿no? El tacto espinal proviene pues del mesencéfalo, ¿ya? Y también está en relación con quién, los movimientos de la cabeza en relación a qué cosa, a estímulos visuales, ¿no? Como por ejemplo, cuando juegan vóley, tampoco, no juegan vóley, fútbol. Cuando te cae la pelota, ¿qué haces? ¿No haces esto? Ya, pues todas esas cosas están relacionadas con este tract. Algunos movimientos estereotipados también se controlan en el tronco, ¿no? Por ejemplo, la succión, movimientos, ¿no? El bostezo, el llanto, están integrados a nivel, ¿no? Del tronco. Por eso que niños anencefálicos tienen reflejos, ¿no? Un anencefálico puede vivir horas, incluso días. ¿Por qué? Porque sí succiona, ¿no? Le da su leche y succiona. O sea, no tiene corteza, solo tiene tronco, pero tiene estos movimientos estereotipados, ¿no? Y algunos reflejos, ¿ya? Esa es la explicación. Muy bien, ahora veamos un poquito al cerebelo. Cuando uno habla de cerebelo, inmediatamente, ¿qué te viene a la cabeza? Equilibrio, ¿sí? Pero pregunta, ¿solo cerebelo controla el equilibrio? No. También, ¿qué necesita? Aparte del cerebelo para controlar el equilibrio, ya lo hemos visto. Vestíbulo, ¿no? O sea, el nervio vestibular. ¿Qué más? Hace rato lo hemos visto. ¿Te acuerdas de ese señor que caminaba así? La propiocepción. ¿Y qué más necesitamos? La visión, ojo. Pero ¿cuáles son los más importantes? En este caso, si hablamos de orden, ¿no? Tenemos al cerebelo, la visión y tenemos a la propiocepción. Con dos de estos yo puedo mantenerme en equilibrio. Pero si solo tengo uno, no puedo, ¿ya? No puedo permanecer en equilibrio. Por eso que existen algunas pruebas para determinar quién está alterado, pues, ¿no? Sabiendo esta relación. Aquí hay una estructura anatómica, ¿no? Están ambos hemisferios cerebelosos, ¿no? Al centro, ¿cómo se llama esa estructura? El vermis, ¿no? ¿Por qué le llaman vermis? Porque tiene forma de un gusanito, ¿no? Por eso viene el nombre de vermis. Y hacia adentro tenemos todos los núcleos, ¿no? Los núcleos emboliformes, ¿no? ¿Qué más? El interpósito, el dentado y el del fastigio, ¿sí? Todos esos núcleos relacionados con el equilibrio. Esto de repente te gustaba, ¿no? ¿Cómo se llama esa estructura en anatomía?
El árbol de la vida, ¿no? ¿Ya? Ahora, funcionalmente hablando, vamos a tener el espino cerebelo relacionado más con la parte del equilibrio, el vestíbulo también, y el cerebro cerebelo relacionado pues ya con la parte cortical, ¿no? Ahora, de todo lo que tienes que recordar de las funciones del cerebelo, no te estreses tanto aquí, ¿no? Planifica por anticipado cualquier cosa. ¿Han visto lo que acabo de hacer? ¿No? Estoy hablando con ustedes y acabo de bajar, ¿no? ¿Quién crees que hizo eso? ¿Mi corteza? Mi corteza está con ustedes ahorita, ¿sí o no? Claro, estoy hablando, explicándoles. ¿Quién hizo eso? Mi cerebelo. ¿Quién creen que me está orientando al momento de que yo estoy yendo de derecha a izquierda, ¿no? Para no caerme entre mis pies, para no tropezarme? El cerebelo. ¿Ya? Entonces, esto, la planificación por anticipado, la coordinación, ¿ya? Y el cerebelo a cada momento está recibiendo información propioceptiva. Si, por ejemplo, aquí la mitad del piso es arena, ¿no? Ni bien el sistema visual informa, hoy hay arena, al momento de dar el siguiente paso ya el cerebelo está mandando la orden para que uno se contraiga con más fuerza y otro se relaje. Inmediatamente, es así, rapidísimo, ¿ya? El cerebelo pues, es una estructura bien pequeña, alojada en la fosa posterior, es mira, casi 10% del volumen total, ya, pero tiene un montón de neuronas. Una de esas neuronas importantes, ¿no?, que media la inhibición de todo este sistema es la célula de Purkinje, ¿no? De repente en algún momento la has visto, ¿sí? Es una célula GABAérgica, ¿sí? Su neurotransmisor es el GABA de la célula de Purkinje. Las vías que salen pues del cerebelo van a ir hacia un montón de lugares, ¿no? Sobre todo va a ir hacia el tálamo, va a ir por ejemplo hacia el puente, ¿no? Pero también el cerebelo está relacionado, ojo, con el aprendizaje. Muchas de las cosas que tú aprendes, ¿no? Como por ejemplo, ¿alguno de ustedes maneja este instrumento? ¿Cómo se llama? ¿Patineta? ¿No? Oye, no hacen nada, ¿no? ¿Nunca han ido a montar, ¿cómo se llama este? Que ahora está de moda, scooter, ¿no? ¿No? Es muy peligroso. Ya, bueno, peligroso es lo que hacíamos nosotros. Bueno, ya, si alguna vez lo hacen, ¿sí? Ese aprendizaje queda, pues. ¿No han escuchado ese dicho que dice que aprenda a montar bicicleta nunca se olvida? Ya, eso se han montado, ya, bueno, al menos, pues. Algo es algo. Ya, pero ¿por qué viene ese dicho? Porque es un aprendizaje y eso no está guardado arriba, ojo, en la corteza, está guardado abajo, en los núcleos, en el cerebelo, ¿ya? Por eso que nosotros podemos mantener el equilibrio en esa bicicleta, ¿no? ¿Ya? Esas son algunas estructuras que van a estar vinculadas con cada una de las partes, tanto espino cerebeloso, vestíbulo cerebeloso, como el cerebro cerebelo. Ahora, los hemisferios y el vermis tienen también funciones muy particulares. Y es como una persona. Imagínate que yo estoy ahí, en el centro. Pregunta, la parte de mi axis, de mi tronco, ¿quién crees que lo va a controlar? ¿Los hemisferios o el vermis? El vermis, pues por eso que el vermis controla el centro, el axis. En cambio, los hemisferios, ¿qué controlan? Las extremidades. Entonces, si tú recuerdas eso, cuando vayas allá a clínica de acá a unos 5 años, vas a entender por qué el paciente, es una bromita, por qué el paciente tiene ataxia. Pues a ver, si alguien está como la mano así, que no la puede controlar, no la puede coordinar, ¿dónde crees que está la lesión? ¿En el vermis o en el hemisferio? El hemisferio, pues probablemente. Si alguien no puede sentarse y se cae para atrás, para adelante, no puede ni siquiera estar erguido, ¿cuál crees que será la lesión? En el vermis. Pues es bien sencillo, mira, la neurología es bien sencilla, solo que nos las enseñan mal, ¿no? Muy bien. No, sí, te lo digo, pues cuántas veces he tenido clases que me han aburrido, ¿no? Muchas veces, ojo. Ni iba yo tampoco a las clases. Ahí está, la célula de Purkinje, mira. Esa bien grandota, toda ramificada, es la célula de Purkinje. Y ahí está, mira el cerebelo, cómo va a mediar, por ejemplo, ¿qué cosa? Movimientos coordinados, ¿qué más? ¿No? El hecho de apuntar a un punto, ¿no? Por ejemplo, el índice nariz, ¿sí? Uno hace esto porque el cerebelo al toque lo genera, ¿no? La contracción del agonista y el antagonista del movimiento. Muy bien, y ya para ir finalizando, hablemos un poco de los sistemas motores. Ojo, todo movimiento motor
Todo movimiento motor mejora con la práctica. Eso tenlo claro. Todo movimiento mejora con la práctica. Es por eso que, claro, el bailar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de aquí de repente ni siquiera pueden dar 2 pasos de baile sin tropezarse, ¿no? Me incluyo, ¿sí? Pero si te ponen otra cosa, de repente sí lo haces, ¿no? De repente ponen un reggaetón y al toque, ¿no? Pero otro tipo de pasos no lo haces, ¿no? Claro, porque tienes que aprenderlo, ¿no? Para poder mejorar, ¿sí? Pero también existen otros movimientos, como por ejemplo los movimientos del rascado, ¿no? ¿Alguna vez han rascado? ¿Sí? Pregunta, ¿tú piensas para rascarte? Dices, oye, hoy día me voy a rascar bien bacán. No, ¿no? ¿Tú haces? Te rascas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un movimiento solamente rítmico. Al igual, por ejemplo, que el masticar, ¿no? Cuando comes ahí tu anticucho, tu hamburguesa. Y existen otros movimientos que son reflejos, que es lo que hemos visto, ¿no? ¿Sí? Todos esos reflejos como el martillito, ¿ya? Esos son movimientos reflejos. Muy bien. Todo movimiento voluntario siempre tiene una finalidad, ¿ya? Mejora con la práctica, siempre. Ahora, existe lo que se denomina la equivalencia motora. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno aprende a escribir, ¿sí? Ese patrón para elaborar letras, para elaborar grafemas, ya queda establecido, ¿no? A nivel córtico subcortical, o sea, ya está ahí ya. La forma por eso que lo aprendemos a los 3, 4 años, ¿no? A ir escribiendo las letritas, ya cuando llegas a 5 años ya escribes oraciones, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si por A o B motivos en un accidente pierdes la mano derecha? ¿Podrías escribir con la mano izquierda? Claro que sí. Pregunta, ¿podrías escribir con los pies? Claro que sí. ¿Podrías escribir con la boca? Claro que sí. Con cualquier cosa que agarre el lápiz podrías escribir. ¿Ya? Porque existe eso, la equivalencia motora. Inténtalo, ¿no? Pon un papel en el suelo, ponte un lápiz entre el gordito y el cuarto y vas a ver cómo puedes escribir. ¿No? Tu nombre, ¿no? Si quieres ponte un resumen de fisiología y lo vas a hacer. ¿Ya? Eso se llama equivalencia motora. Claro que la letra no va a ser tan perfecta, ¿no? Pero dense cuenta, ese es un ejemplo, pues, ¿no? Prácticamente lo ha hecho. ¿Ya? Se lee, ¿no? Lo que ha querido escribir, ¿no? Estas interneuronas que van a de alguna forma regular también la actividad motora, ya más o menos las has visto, ¿sí? Hace rato vimos la 1A, ¿no? El reflejo miotático, la 1B, como el órgano tendinoso de Golgi, la interneurona de Renshaw, ¿sí? ¿Cuál es su función? En la mayoría de los casos tienen función pues inhibitoria, ¿no? Son muy pequeñas, participan en los reflejos y sobre todo van a formar parte pues de todos estos haces, sobre todo el córtico espinal, ¿no? Cuando hablamos del nivel de control de la función motora, tenemos varios niveles, miren. Desde la corteza hacia lo más distal, que vendría a ser pues el músculo, pero entre ellos tenemos varias estructuras, ¿ya? Que están mediando. Ahí está el cerebelo, los núcleos de la base, el tronco, la médula. O sea, en general, la función motora no piensen que solo viene del haz córtico espinal y ahí ya fue, no, pues hay un montón de reguladores. Es por eso que las afectaciones de la función motora se pueden dar también por otras alteraciones de los movimientos involuntarios, ¿no? Que ocurre cuando se alteran los núcleos de la base, por ejemplo. Producen movimientos que no son voluntarios, que o sea, el cerebro no los está regulando, sino que aparecen porque se alteran los núcleos de la base, ¿no? Por ejemplo. Si hablamos de la córtex o de corteza motora, recuerden que, así como en la médula, ¿qué estaba en las astas anteriores? Las neuronas Mo. En la corteza, que está por delante de la cisura central, está la corteza motora. Ya es el mismo principio. Y adelante tenemos, ¿no? Justo la corteza motora primaria, área 4 de Brodmann, y la corteza, en este caso secundaria, donde está pues el córtex premotor, la corteza suplementaria, ¿no? Que es el área 6. Ahora, toda esta corteza va a controlar pues toda dirección de movimiento. O sea, la corteza va a poder controlar grupos pequeños, ¿no? De musculatura. ¿Para qué? Para poder generar una dirección de movimiento, ¿no? Ellos también van a enviar la fuerza necesaria para hacer pues un movimiento y ya se va a regular más distal, ¿no? Pero todo empieza arriba. Y ahí por eso que en la corteza tenemos graficado esto, que es el homúnculo motor. Cada parte de corteza va a ir dirigida a grupos musculares. Pregunta, ahí mira. ¿Por qué crees que tiene un pie chiquito y tiene una manazo? ¿Porque es adolescente? No.
¿Por qué crees? ¿De la percepción? No, sí es función motora. ¿Dónde tienes más grupos musculares que generan más movimiento, pues? ¿O acaso tus dedos hacen esto? Del pie. ¿Con el pie verás esto? No puedes, pues, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué? Porque acá tienes más control. Prácticamente todo haces con la mano, pues, ¿no? ¿O no? Claro. A ver, imagínate un día sin usar las manos. No se puede, ¿no? Un poquito difícil. No lo mires. ¿Sí? ¿Ya? Igual la cara, que es otra de las partes de tu cuerpo que a cada rato usas, ¿no? ¿Sí? Algunos se ríen, otros están dormidos, otros se sonríen, otros están medio furiosos, no sé si están molestos conmigo o con la información. Pero igual, pues, o sea, siempre estás generando expresiones, ¿no? Siempre. Somos netamente seres sociales por la expresión del rostro. Un rostro muchas veces vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿Sí? Muchas veces la información entra mejor viendo una cara que viendo un texto, ¿no? Por eso que cuando empezó esta era del WhatsApp, yo me acuerdo que estaba en el internado, sí, en el internado, y yo detestaba el WhatsApp, ¿no? ¿Por qué? Porque escribías algo y la persona te lo interpretaba de otra manera, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no veías la cara, pues, ¿no? Por ejemplo, un ya es muy diferente a escribir un ya, ¿no? Es como diciendo, oye, no le pasa, no le importa, pero tú estás diciendo ya, ¿no? Entonces es muy importante la gesticulación, ¿sí? Por eso no te pelees con tu enamorado, ¿ya? Los hombres no entendemos mucho de eso, somos más gestuales. Mira, y por eso que tiene una cara con una distribución bien grande, ¿ya? Ahora, el área suplementaria, el área premotora prepara. El área suplementaria más se encarga de alguna forma, la coordinación tanto de derecha e izquierda, de varios grupos musculares. Es por eso que nosotros podemos generar movimientos que involucren tanto derecha e izquierda, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, eso que hacen malabares, ¿no? O por ejemplo, cuando cargas algo, estás involucrando ambos lados. Y la otra, más bien, está en relación a grupos pequeños, ¿no? De un solo lado y también preparación de la actividad motora. Por eso que acá te dice la premotora prepara al sistema motor para el movimiento, ¿no? Pero la premotora está también relacionada con todas esas estructuras para poder preparar para el movimiento, ¿ya? Ahora, las lesiones siempre de la corteza motora primaria, ojo, aquí de repente no está escrito, pero te lo explico. Siempre la lesión aguda, ojo, aguda, causa parálisis flácida. Si yo, por ejemplo, ahorita tengo un infarto cortical, voy a tener una parálisis flácida. Pero si a mí me vuelves a ver de acá a un mes, voy a tener una parálisis espástica. ¿Sí? Porque la espasticidad demora en instalarse. ¿Entienden? En el momento agudo va a haber siempre flacidez. Pero pasado el tiempo, días, semanas, se instala lo que en los libros dice, la espasticidad, lesión de la primera neurona, ¿no? ¿Ya? Eso quiero aclararlo, quiero que lo entiendan. Muy bien. En cambio, las lesiones de la corteza premotora, ¿qué producen? Apraxia. ¿Te acuerdas que te dije que te prepara para el movimiento? Por ejemplo, si yo a alguien con lesión de la corteza premotora le doy una orden de repente de hacer un gesto de saludo o de repente abotonarse, no va a poder hacerlo, porque ese movimiento que es complejo para desabotonarse no se prepara, entonces no lo hace, no porque no pueda mover, ojo, sí puede mover, tiene fuerza, pero no puede abotonarse. A eso se llama apraxia, ¿ya? Tener una alteración de la ejecución siempre y cuando no tengas una alteración motora, o sea, tu fuerza está íntegra, no está alterada. Lo que no puedes es ejecutar el movimiento, ¿ya? La suplementaria, como les decía, ¿no? Son más que todo relacionados con secuencias motoras bilaterales, ¿no? Complejas. Y por ejemplo, ¿no? Mira, cuando uno flexiona un dedo, mira lo que se estimula a nivel cortical. La corteza motora primaria y la corteza somatosensitiva. Ojo, ¿ah? Cuando uno contrae un dedito, no piensen que solo se activa la corteza motora. Mira, la sensitiva también. ¿Por qué? Porque estás estimulando receptores, usos musculares, estás estimulando varias cosas. Los receptores de las cápsulas articulares,
Toda esa información se integra pues allá arriba. Por ejemplo, mira, cuando uno hace secuencia de movimiento, ¿no? Te digo, haz esto. Cuando uno hace la secuencia, mira todo lo que se estimula. Aparte de la motora primaria y la sensitiva primaria, también se estimula, ¿qué cosa? El área suplementaria, ¿no? Para poder hacer esos movimientos complejos. Incluso solo con pensarlo, ¿no? Yo te digo, haz esto y tú lo estás solo pensando, o sea, preparándote para hacerlo, ya está activada la corteza premotora, porque te dije que la premotora para el movimiento, ¿ya? Entonces ahí está pues la vía córtico-espinal, van a ser de todas estas estructuras que están aquí, ¿sí? Y en parte pues van a llevar toda esta información para todos los comandos motores que vienen de la corteza cerebral, ¿no? ¿Qué áreas están aquí metidas? El área 4 de Brodmann, que ya te lo había mencionado, y sobre todo en la quinta capa, ojo, la corteza tiene 6 capas, la quinta capa están ubicadas estas neuronas de Betz o neuronas gigantopiramidales de Betz. Y ahí está, ¿no? Parte o la gran parte del haz corticoespinal de Kusa. Una partecita va de frente, que es la mínima, ¿no? La mayor cantidad de Kusa, por eso que está ahí, es la que tiene mayor proporción, ¿no? El fascículo corticoespinal lateral. Pero también existe un fascículo corticoespinal ventral. Por último, hablemos de los núcleos de la base. Ahí están, ¿no? Lo más importantes: núcleo caudado, putamen, globo pálido, subtalámico, sustancia nigra, ¿sí? Y aquí está pues la distribución anatómica de cada uno de ellos, ¿no? ¿Te acuerdas a quién le denominaban el núcleo lenticular? Dos núcleos, ¿no? El pálido y el que te gusta. ¿Cuál es? El putamen, ¿no? Son los dos núcleos que forman el núcleo lenticular, ¿no? Ahí está, ojo, núcleo lenticular. Pregunta, toda la información que entran a los ganglios de la base o que entran en todo este sistema de control motor vienen a través del caudado que está acá arribita y el putamen, ¿no? Y las salidas generalmente son por el globo pálido y por la sustancia negra, la pars reticulada. Todos estos forman sistemas, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, un sistema donde va a estar integrado por el caudado, sobre todo el núcleo caudado, el núcleo putamen, y otros pues relacionados con los demás núcleos, ¿no? Ahora, ¿qué funciones están en relación a los núcleos de la base? Por ejemplo, cortar, ¿sí? Lo que aprendiste en inicial, ¿no? Cortar. ¿Te acuerdas cómo cortabas al inicio? Es un desastre cortando, ¿sí o no? Y cómo fuiste mejorando este hábito y ahora pues hasta con los ojos cerrados puedes cortar, ¿no? ¿Sí? Porque está integrado ahí. Igual teclear, ¿no? ¿Cómo aprendiste a teclear? En tu laptop, ¿sí o no? Ya en mis tiempos aprendíamos a teclear ¿en qué? En máquina de escribir. Creo que tú no has visto máquina de escribir, ¿no? ¿O se ha visto? ¿Se ha visto? Esa que es así con su cinta. Ya, ahí yo aprendí, ¿no? A teclear. ¿Qué más? Por ejemplo, deportes, ¿no? Todo movimiento automático está grabado en este sistema. Entonces tengo un circuito del putamen, ¿ya? Que se va a integrar por esta vía. Generalmente, ¿para qué? Para una ejecución de patrones de movimiento. Todo patrón de movimiento aprendido va por ahí, ¿no? Pero es una ejecución subconsciente, o sea, no eres consciente de eso, ¿no? ¿O acaso tú, cuando te dicen, monta la patineta, te sientes, oye, ¿cómo era? No, te dicen así, asada mi cuerpo para un lado, mi cabeza, no, subes y empiezas, ¿sí o no? Porque ya es subconsciente, está eso ya establecido. Y algunas alteraciones de movimiento, ¿no? De todo este circuito del putamen. Por ejemplo, alteración en el globo pálido. Produce, ojo, movimientos de tipo contorsión. Esa es la palabra clave, contorsión. Como lo ven ahí, ¿no? ¿Ven la manito del niño? ¿No? ¿Ven su carita? ¿Ven la otra manito? Ya, esos movimientos de contorsión prolongados, reptantes, ¿no? Tanto de las extremidades como de la cara se llama atetosis. Las lesiones del subtálamo. El subtálamo es una estructura de todos los núcleos de la base glutamatérgica. La mayoría de los núcleos de la base trabajan con GABA, pero el subtálamo trabaja con glutamato, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se altera el subtálamo? ¿Alguna vez has visto unas Olimpiadas o tampoco ven tele? ¿Ya? ¿Han visto el lanzamiento de bala? ¿No? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿No es acá? ¿La bala?
¿no? ¿Y de ahí qué hace? Esto, ¿no? ¿Sí? Ya, el paciente viene así. Así está. Dice, doctor, mi mano no deja de moverse, ¿no? Ese movimiento, como un lanzamiento de balas, se llama hemibalismo, ¿ya? Por alteración del subtálamo. Corea. ¿Alguna vez has hecho una coreografía? Sí. ¿Nunca has hecho? Sí. Ya, sí has tenido infancia entonces. En tu coreografía, ¿no? ¿Por qué viene Corea? Por baile, pues. Claro, el paciente con corea está como bailando. Tú lo ves y está así, ¿no? Caminando y está así. ¿Por qué? Porque es un movimiento más distal. La manita es la que se mueve ahí, ¿no? Y él, incluso su caminar se adapta a su movimiento. Por eso que en la antigüedad, cuando veían a esos pacientes, le denominaron el mal del baile de San Vito, ¿no? De un santo era, pues, ¿no? El mal del baile de San Vito. Por eso le decían así. ¿Ya? Y ahí vino Corea. Y el último, ¿saben quién es este pata? ¿Lo conocen? Ahí está, ¿no? Sí, al menos tienen base. ¿Ya? No me han defraudado. Muy bien, volver al futuro, ¿sí? ¿Por qué lo he puesto? Ya, porque tuvo una enfermedad relacionada con esto, ¿no? Cuando se altera la sustancia nigra, puede ocasionar bradicinesia, rigidez, temblores, ¿no? Sobre todo estos, bradicinesia y rigidez. Ya, lo que sucede es que hay una alteración en el movimiento que te impide iniciar movimiento. Por eso que tú cuando veas a un paciente, ¿no? Encorvadito, ¿no? Y así, que a la justa puede dar pasitos, ¿no? Y para girar está. Es porque tiene probablemente una alteración tipo parkinsoniana, y más aún si lo ves con la manito que tiembla, ¿no? Ya me está cantado. Yo veo a un paciente así y digo, ese es Parkinson, ¿no? Porque se ve, es típico ese movimiento. Y el caudado. El caudado tiene que ver con otro tipo de circuitos, sobre todo planificación cognitiva. Cosas que de repente no necesariamente has aprendido, ojo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo ahorita no te digo, chicos, cierren los ojos, me voy y suelto un tigre acá, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te quedas sentado ahí? Agarras tu lato, ¿no? ¿Qué haces? Corres y empujas al más débil, ¿no? ¿Sí o no? Pregunta, ¿tú has aprendido eso? No. ¿Acaso tus padres te metían con el tigre ahí para que aprendas a correrte? No, pues. No son cosas aprendidas, ¿no? Son patrones que salen del movimiento, son reacciones nada más, ¿sí? Pero están integradas ahí, ¿no? Muy bien. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Hasta qué hora? Hasta las 5, ¿no? Sí. 1:30. ¿Ah? 5:15. Ya, vamos a avanzar todo con la otra. Ya, 5 minutos, tomen agua y empezamos con la otra, ¿ya? Cinco minutos, ¿ah? Eso te lo sigo. ¿Qué? ¿Por una intervención? Ah, la 1B. El otro es 1A. La que está al lado de la biblioteca y la que está por donde está el uso del agua, están por el servicio. Hay una que está por el laboratorio. Y ahí había agua nada más. O prueba a ver si no.
Casi me caigo. Ella es una crack. ¿Has visto los apuntes de Keita? Pero yo lo escribía. No, pero es que es la PPT. Es la PPT y aumentaba cosas. Claro, pero papel, sí. Pero no lo he terminado. Puedo escribir. No, pero solo escribo y anoto con su PPT. Muy bien. Continuando con las clases, vamos a hablar un poco acerca del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que dentro de las funciones van a haber pues funciones conscientes y otras
que se dan en el ámbito pues inconsciente, ¿no? Que se van a encargar sobre todo del control de muchas funciones importantes, sobre todo en la regulación del medio interno. Y entonces en eso que está relacionado pues al metabolismo, al control del medio interno, las reacciones que tenemos cuando estamos sometidos a estrés, por ejemplo, forman parte de los procesos autonómicos. ¿Qué quiere decir autonómicos? Que no tienen control voluntario y no se detienen. Están desde que naces hasta el último segundo de vida que te queda. Muy bien, entonces trabaja de manera independiente. Así estemos despiertos, así estemos dormidos, en coma, en estupor, como quieras verlo, igual se siguen realizando estas funciones, ¿no? Muy bien, el sistema nervioso autonómico va a estar subdividido. Tenemos, ¿no?, el simpático, la fracción simpática, parasimpática, ¿no?, y el sistema nervioso entérico. En general, vamos a hablar de algunas generalidades de la organización de todo este sistema. Tiene o está constituido por dos tipos de neuronas, ¿no? ¿Cuáles son esos dos tipos de neuronas? Los que están descritos ahí en el gráfico. La neurona preganglionar y la neurona postganglionar. ¿Por qué se denominan así? Porque esta sinapsis se denomina ganglio autonómico. De repente cuando llevaste tórax, ¿no?, cuando llevaste abdomen, disecaste, ¿no? ¿Disecaron? ¿No? ¿No disecan? ¿Que ya no disecan ya? Ya bueno. En mis tiempos sí disecábamos y ahí encontrábamos algunos ganglios, pues, ¿no?, de estas cadenas paravertebrales, cadenas prevertebrales, ¿no? Entonces por eso tienen ese nombre, ojo, preganglionar y postganglionar. Cada uno con características muy peculiares que las vamos a ir viendo más adelante. Solo quiero que recuerden eso. Hablemos del simpático. En el simpático yo voy a tener la neurona preganglionar, los ganglios paravertebrales, prevertebrales y las neuronas postganglionares. El simpático nace a la altura de la torácica 1 y va a promedio la lumbar 3. O sea, toda esa parte de la médula va a tener, ¿no?, raíces pues de este sistema nervioso autonómico, que es la parte simpática. Ahora, ¿dónde se llevan a cabo la sinapsis? En estas estructuras que vendrían a ser los ganglios paravertebrales. Ojo, y algo también muy importante. ¿Se acuerdan que hace rato vimos que por atrás ingresa de cosa? La neurona sensitiva y por adelante la parte motora. Pero aquí también vamos a ver nosotros que existe pues estas estructuras que van a llevar la información, ¿qué cosa? Información parasimpática, información simpática, ¿no?, que va a formar parte del nervio. Y por ejemplo acá tenemos dos ramos, ¿no? Seguro que también en algún momento en anatomía han visto, ¿no?, el ramo comunicante gris y el ramo comunicante blanco, ¿no? Cada uno con una característica. Por el gris están saliendo, ¿qué cosa? Las eferencias, no son las salidas, ¿ya?, del sistema nervioso autonómico. Ahí tenemos otra cosa importante, miren aquí, esta estructura, ¿cómo se denomina? El asta intermedio lateral, ojo, el asta intermedio lateral, que es justo donde nacen, ¿quién? Las neuronas simpáticas, ¿ya? Ahí están las neuronas simpáticas. Si ustedes siguen el rojito, ¿hasta dónde llegan estas neuronas simpáticas? Hasta los ganglios. Y ahí hacen sinapsis, ¿con quién? Con la neurona postganglionar, que está en moradito, ¿ya? Son más o menos para que tengan en cuenta cómo está dividido toda esta anatomía, ¿no? Aquí algunos ganglios que de repente también has escuchado, ¿no? ¿Te acuerdas del ganglio celíaco? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ganglio celíaco, abdomen, ¿sí? ¿Te acuerdas, por ejemplo, del ganglio mesentérico superior? Por ejemplo, los aórticos renales, por ejemplo, el mesentérico inferior. Todos esos grupos ganglionares están dentro de los prevertebrales, ¿ya? No confundir paravertebrales con prevertebrales.
El parasimpático, muy distinto al simpático, ¿dónde nace? En la sacra 2 a la sacra 4, ¿sí? Y también ¿dónde? En el tronco encefálico. O sea, tiene dos lugares donde vamos a encontrar neuronas, ¿no?, de este sistema. ¿Y cuáles son los pares craneales relacionados con la inervación parasimpática? Ahí están. El tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, ¿sí? Son los que llevan información parasimpática. Vamos a ver también, por ejemplo, ahí, ¿no? Ahí están. El oculomotor, ¿cuál es? ¿De dónde sale la información parasimpática? Del núcleo de Edinger-Westphal, que controla ¿qué cosa? El reflejo fotomotor. Seguro que en algún momento has visto cómo se ponen tus ojos en el cine, ¿has visto? ¿Nunca has visto a nadie a los ojos en el cine? ¿Nunca? No has tenido infancia, ¿no? Claro, están midriáticos. Pues no están midriáticos. Muy distinto cuando hay mucha luz, ¿no? ¿Cómo están cuando hay mucha luz? Mióticos. Pues no, todo eso está relacionado, sobre todo la miosis, con el núcleo de Edinger-Westphal. Tenemos, por ejemplo, el nervio facial, ¿no?, relacionado con el núcleo salival superior, el glosofaringio con el núcleo salival inferior, y el nervio vago con el motor dorsal del vago, ¿sí? Y también relacionado con el ambiguo, ¿ya? Estos son los pares craneales con sus núcleos que llevan información parasimpática. Pero eso es a nivel del tronco, ¿no? A nivel del tronco encefálico, o sea, relacionado con los pares craneales. Pero también hay información parasimpática que nace de sacra 2 a la sacra 4. Por ejemplo, ¿quién crees que te hace orinar? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Quién crees que contrae en parte a todas estas estructuras? Cuando tú ya dices, relajas tu esfínter, ¿no? Y estás ahí esperando que orines. Pregunta, ¿quién hace eso? Exacto, el parasimpático. Muy contrario al que hace, por ejemplo, que tú aguantes, ¿no? Imagínate que estás en el examen de fisio, ¿no? Estás en la recuperación todavía, ¿no? Ya pasó, quedan 15 minutos y te faltan como 20 preguntas y estás con ganas de orinar. Pregunta, ¿te vas al baño? No, ¿sí o no? ¿Qué haces? Aguantas, ¿no? Son 15 minutos porque cada segundo cuenta, ¿no? Para marcar, para la champa científica, todo cuenta, ¿sí? Pregunta entonces, ¿quién está relacionado con la relajación y más bien con el control ahí del esfínter? El simpático, ¿ya? Pero el parasimpático va a llevar sus fibras justo de aquí, sacra 2, sacra 4, a los músculos pues de la vejiga, sobre todo al detrusor y también a los músculos del esfínter, ¿no? El esfínter involuntario, ¿sí? Porque el voluntario tiene otro control, ¿no? El voluntario está arriba. El voluntario tú lo controlas, ¿no? Justo ese núcleo del control voluntario, de la micción, está en el lobulillo cuadrangular, pues sale de arriba. Por eso que tú puedes controlar, pues, la micción, ¿sí? Muy bien. Ahora, existen, pues, algunos reflejos relacionados también con el control visceral. Y esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de la parte cardiovascular. Todavía no han empezado con neuro, ¿no? ¿Sí? Ya, bueno, cuando llegan a cardio van a ver el reflejo varoreceptor, ¿sí? Que, por ejemplo, se activa de manera rápida cuando tú cambias de posición, ¿no? Tú estás echado y te levantas y se activa rápido para regular, ¿sí? ¿Qué cosa? Que tengas una buena presión de perfusión, que no al levantarte te dé como una especie de inestabilidad, lo que le puede pasar, por ejemplo, a un paciente diabético, a un paciente con enfermedad de Parkinson, ¿no? El paciente con enfermedad de Parkinson se levanta y siente que no le llega una adecuada perfusión cerebral porque está alterado estos reflejos, ¿ya? Ahora, ambos sistemas trabajan, pues, de alguna forma en el equilibrio, ¿no? Por eso que muchas veces se dice que mientras que uno genera una función, el otro genera lo contrario, ¿no? Como en el sistema urinario, ¿no? Te dije que uno contrae y relaja esfínteres y el otro
relaja y contrae esfínteres, ¿sí? Entonces, esa función siempre es dual en la mayoría de los casos, pero hay diferencias. Por ejemplo, si hablamos de la parte metabólica, netamente metabólica, ¿quién crees que tiene mayor influencia en la parte metabólica? Gluconeogénesis, ¿no? ¿Y quién crees que tiene más importancia o quién comanda toda esa función? El simpático, ¿no? Donde el parasimpático quizás no tenga casi nada de acción. ¿Ven? Algunas diferencias. Ahora, las divisiones, como les decía, tienen efectos antagónicos, ¿no? Pero existen algunas, por ejemplo, que de alguna forma van a tener funciones distintas, ¿no? O tienen solo una inervación. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores y los vasos sanguíneos solo tienen inervación simpática. Esas son algunas de los exceptos, ¿no? O sea, no todos tienen esa inervación dual, como puede suceder en varios órganos. Ahora, en cuanto a la neurotransmisión, ¿no? Y eso también de repente es interesante, ¿no? Como pueden observar, no solo hay neurotransmisores en, digamos, a nivel del órgano diana, o sea, en la segunda neurona, mejor dicho, en la neurona postganglionar, sino también hay neurotransmisores en la neurona preganglionar. Pero esto que está aquí, por ejemplo, se refiere al control autonómico de la secreción de la saliva. Si se dan cuenta, ambos sistemas, ¿qué cosa están produciendo? ¿Aumento de qué? De fluidos. ¿Ya? Los dos sistemas van a producir aumento de fluidos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que quién va a producir de repente mayor carga de proteínas en el fluido salivar o en la secreción salival va a ser el simpático, ¿ya? Y el simpático, si hablamos de su neurotransmisor en la neurona postganglionar, ¿cuál es? La noradrenalina, muy diferente al parasimpático, que es la acetilcolina. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Y eso quiero que quede claro porque algunos se equivocan, ¿no? Una cosa es hablar de la sinapsis postganglionar y otra cosa es de la preganglionar, ¿ya? ¿Por qué es diferente? Porque miren aquí, comparen el simpático preganglionar con el parasimpático preganglionar. Comparen cuál es el neurotransmisor en ambos. Ahí dice acetilcolina. Ojo, la neurona preganglionar de ambos sistemas, la preganglionar tiene acetilcolina. ¿Dónde se diferencian? En el neurotransmisor de la sinapsis postganglionar. Ahí se diferencian porque ahí en el simpático es noradrenalina y en el parasimpático es acetilcolina. ¿Y cuáles son los receptores? Adrenérgicos y el otro los muscarínicos. ¿Cuál es el receptor preganglionar? Ahí está, nicotínico, en la sinapsis preganglionar. Y ese cuadrito sirve para esa diferenciación. Ya siempre lee bien las preguntas, A veces te despolarizas rápido. Adrenalina del simpático y no le dices, era presinal. ¿No? Y después mandas tu reclamo y ahí dice, bueno, te lee bien, ojo, y a eso siempre les pasa, no sé por qué. ¿Ya? Lee bien la pregunta. Y ahí está, nuevamente, ¿sí? El gráfico que te acababa de mencionar, los receptores. ¿Por qué puse esto? Solamente para que puedas ver que hay una variación. Cuando se forman las neuronas de estos sistemas, hay un grupo de neuronas que migran hacia la glándula suprarrenal. Y en la glándula suprarrenal sufren una modificación. Ya no se llaman neuronas postganglionares, sino se llaman células enterocromafines. ¿Por qué? Porque van a producir la mayor carga de adrenalina. Porque ellas tienen la metiltransferasa necesaria para la formación de adrenalina. Por eso que la descarga simpática siempre es más intensa, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, cuando, imagínate que un día sales a las 10, ¿no? Tu última clase acaba a las 10, estás caminando por la esquina y ves que llega en una moto
dos personas, ¿no? Y una se baja a tu lado todavía. En ese momento, ¿qué ocurre? ¿Descarga parasimpática o simpática? Simpática, ¿no? Y lo primero que haces, ¿qué cosa es? ¿Sacarte el polo? No, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces? Corres, pues, ¿no? Corres, ¿no? Tiras tu celular a la facultad y corres, ¿no? ¿Sí? Claro, es reacción de huida, pues. Es siempre la primera reacción, huir. ¿Sí? Ante el peligro, pues. ¿Ya? Y solo querían preguntarte una dirección, ¿no? Nada más, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que sucede, ¿ya? Ahí está la glándula suprarrenal y ahí tienes a las células enterocromafines que van a producir la gran descarga de adrenalina. Y por la sangre la adrenalina llega a todos los sistemas, pues. Por eso que es rápida, ¿no? Toda tu reacción parasimpática. Perdón, simpática. Es un poquito de la neurotransmisión, ¿no? Pregunta, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, ¿qué grupo forman? Las catecolaminas, ¿no? Todas las catecolaminas, ¿de dónde nacen? Del aminoácido tirosina, ¿no? Siempre el primero en formarse, como está en el gráfico, es dopamina. Luego, ¿quién viene? Noradrenalina. Y el último en formarse es adrenalina, porque necesita, ¿qué enzima? La transferasa. Por eso que aquí no hay adrenalina, porque en la neurona solo llega hasta noradrenalina, ¿no? Pregunta, los receptores son los alfa y los beta adrenérgicos, ¿no? Los alfa tenemos alfa 1, alfa 2, los beta, beta 1, beta 2 y algunos lados beta 3, ¿no? Y ahí están los más resaltantes. Ahora, aquí abajito dice algo interesante. Son los mecanismos de acción, ¿ya? Y es bien facilito acordarse. ¿Por qué? Pregunta. Alfa 1 de repente en algún momento vas a escucharlo también en cardio, ¿no? Produce vasoconstricción. Y para producir vasoconstricción, ¿qué cosa necesitas? Calcio. ¿Y cuál es la única de todas las proteínas G que aumenta el calcio? La proteína GQ, como dice ahí. Y esa es una forma sencilla de acordarse. GQ, calcio, ¿no? Y calcio contrae. Por eso que todo aquel que vaya por ese mecanismo de GQ siempre está relacionado a contracción. Muy distinto los beta. Todos los beta tienen el mismo mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Proteína GS. ¿Qué cosa hace la proteína GS? Es una proteína G, ¿no? Aumenta la activación de la adenilato ciclasa. ¿Te acuerdas por biología? Ahí es biología, ¿no? Ya, acuérdate de biología. Adenina ciclasa, ¿qué segundo mensajero produce? Muy bien, el AMP cíclico. ¿Y te acuerdas en la cascada, el AMP cíclico qué cosa activa? Eso, la proteína quinasa tipo A. Y es la efectora, ¿sí? Es la efectora final de esa cascada de transducción. La otra cascada de transducción, proteína GQ, ¿qué cosa activa? La fosfolipasa tipo C. ¿Qué cosa hace la fosfolipasa? Produce dos segundos mensajeros. ¿Cuáles son? El inositol trifosfato y el diacilglicerol. ¿Qué cosa hace el inositol trifosfato? Siempre aumenta el calcio, o sea, libera calcio. ¿Y qué hace el diacilglicerol? Activa proteína quinasa tipo C, que es el efector, ¿no? Al igual que el calcio. Esos son los dos mecanismos. ¿Por qué? Les digo que se aprendan esos dos, porque el otro, el tercero, que es la proteína G inhibitoria, que está aquí, pero no dice, agrégalo, proteína G inhibitoria, los alfa 2, es todo lo contrario al mecanismo de adenil ciclasa. Si la proteína GS aumentaba la activación de adenil ciclasa, la proteína GI, ¿qué cosa hace? Disminuye la activación. Si aumentaba el AMP cíclico, ¿la otra qué hace? Disminuye el AMP cíclico. Así de sencillo, es lo inverso, nada más lo contrario, lo inhibitorio. ¿Ya? Ahí tenemos, bueno, esta es una sinapsis, ¿no? Donde pueden observar los otros mecanismos. Ahí está, mira, GQ, lo que te decía, ¿ves? GQ, fosfolipasa C, inositol trifosfato, y el inositol trifosfato libera calcio, ¿ves? ¿Ya? Eso para que más o menos lo tengas ahí, cómo es la activación. Esto es la formación del otro neurotransmisor importante, la acetilcolina. Para formar acetilcolina, ¿qué necesitas?
Acetil-CoA. ¿Quién te da acetil-CoA? Eso, la mitocondria, ¿no? Pero no solo necesitas acetil-CoA, ¿qué más necesitas? Colina, pues la fusión de los dos te produce acetilcolina. Muy bien. La acetilcolina se produce por una transferasa y se introduce en la vesícula. Ojo, los neurotransmisores, la mayoría se produce en el botón sináptico y se interiorizan en las vesículas, como están viendo ahí. Luego se produce pues la exocitosis. Ya sabes que para la neuroexocitosis, ¿qué necesitas? Para la neuroexocitosis, ¿qué necesitas? Calcio. Ojo, sin calcio no hay neuroexocitosis. Si no, ven el gráfico ahí, ven cómo ingresa calcio, ¿no lo ves? Ahí está, bueno. Ingresa calcio, necesario para la neuroexocitosis, necesario. En la clase 1 por ahí mencionaba, ¿no? ¿Cuál es el complejo que se forma para la neuroexocitosis? El complejo es SNAR, ¿no? ¿Formado por quién? Sinaptobrevina, sintaxina y 2-SNAP25. Si hay algo que aprender es aprender de eso, ¿ya? ¿Sí? Y ahí está el mecanismo de transducción de la señal. Miren, ya se secreta el neurotransmisor y acá tienes el receptor. El receptor es muscarínico. Los receptores muscarínicos también tienen una transducción mediado por proteína G. Pregunta del millón: ¿cuántos tipos de receptores muscarínicos tienes? Del 1 al 5. Por eso que ahí en el gráfico dice M1, M2, M3, M4, M5. Todos los pares, o sea, todos los números pares van por proteína G inhibitoria. Todos los números impares van por proteína GQ, ¿ya? Así como está ahí. Muy bien. Ahí tenemos la cascada de transducción de la acetilcolina mediada por GQ. Lo mismo, ¿no? Produce activación de fosfolipasa, se forma IP3, aumenta calcio. Lo mismo, eso, por ejemplo, es como produce el parasimpático la erección peniana, ¿no? ¿Sí? Recuerden que así como el parasimpático te hacía orinar, también produce erección, pues, de este tipo de músculos, pues, ¿no? En la parte de reproducción, ¿ya? Tanto en la mujer como en el hombre, ¿no? En la mujer el clítoris y en el hombre el pene. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque aparte de producir, pues, toda esta cascada y la formación, sobre todo, del óxido nítrico, que es el efector final, ¿no? El óxido nítrico va a causar, pues, todo este fenómeno de dilatación, ¿ya? Ahora, han visto que, por ejemplo, en el simpático teníamos noradrenalina, en el parasimpático acetilcolina, pero ojo, no es tan simple. ¿Por qué? Porque muchas neuronas tienen más transmisores. Pueden ser neurotransmisores o pueden ser neuropéptidos, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí hay algunos que pueden estar acompañados. Los que sí te sugiero, que no te vas a aprender toda la lista, pues no, pero te sugiero solo que recuerdes que siempre que exista acetilcolina, ¿ya? ¿Quién lo puede acompañar muchas veces? O sea, digamos, se puede secretar junto con él, ¿no? Sustancia P, muchas veces están ahí juntitos. Y por ejemplo, cuando veas noradrenalina, por ahí va a estar de repente el neuropéptido Y, también en mínima cantidad, pero por ahí está metido, ¿ya? Si hay asociaciones que recordar, al menos recuerda esas asociaciones. Y ahí están todos los receptores, ¿no? Con las proteínas de transducción de la señal, ¿ya? Si no apuntaste bien, ahí está, ¿ya? Ahí está el mecanismo, la enzima, los segundos mensajeros que produce, ¿ya? Y hay algo de yapa ahí que no te va a servir ahorita, pero te va a servir en fármaco. Pero lo que quiero que aprendas es lo que está aquí. Esas tres últimas rayas, porque ahí están los segundos mensajeros y las enzimas, ¿ya? Y este cuadrito, para que no te resientas sacado de tu Guyton, ¿sí? Están pues todas las funciones que van a, de alguna forma, regular. Pues si hablamos de todo eso, nos vamos a demorar toda una vida, ¿no? Así que vamos a coger algunos para verlos, ¿no? Sobre todo los más importantes. Uno de ellos es la regulación, pues, de la entrada de luz a la cavidad ocular. Hace rato dijiste, ¿no? Que cuando estás en el cine, cuando no hay luz, ¿cómo están tus pupilas?
midriáticas, ¿no? Y cuando hay demasiada luz, tus pupilas están mióticas. Esto está regulado por el simpático y por el parasimpático, ojo. La pregunta es, ¿por qué generas midriasis? O sea, ¿por qué aumenta el diámetro de tu pupila? Ojo, lo mejor es, o sea, a veces crea confusión cuando uno dice contracción pupilar, dilatación pupilar. Eso genera confusión. No lo llames de esa manera, así lo leas. En los textos lo dicen así, ya dicen así. Contracción de la pupila, dilatación de la pupila. La pregunta es, ¿la pupila es un músculo? ¿Qué cosa es la pupila? La pupila es un espacio. Y por lo tanto solamente puede aumentar su área o disminuir, ¿no? Aumentar su diámetro o disminuir su diámetro, pero no se contrae ni se dilata. Eso solo es propiedad del músculo. Por eso mejor es decir, aumento del diámetro pupilar, que es midriasis, y disminución del diámetro pupilar, que es miosis. Pero ambos mecanismos se producen por contracción, ojo. En ambos hay contracción, solo que la contracción de diferentes grupos musculares. Cuando generas midriasis, se contrae el músculo radial del iris. Cuando produces miosis, se contrae el circular del iris. Y es bien fácil aprenderlo, ¿no? Solamente pon tu mano así. ¿Estas fibras qué serán? ¿Radiales o circulares? Circulares, ¿sí o no? Y si se contraen las circulares, ¿qué pasa el huequito? ¿Qué pasa el diámetro de la pupila? Disminuye. Ya pues, eso es miosis, por contracción de las fibras circulares. Por ende, la contracción de las fibras radiales producirá lo contrario, midriasis, porque es más o menos así, ¿no? Están así. Así, el centro es la pupila. Entonces, si se contraen, ¿qué pasa al centro? Se amplía, pues, ¿no? Eso es lo que sucede. Los dos fenómenos son contracción muscular, solo que de diferente tipo de fibra, ¿ya? Eso es por hablar de uno, ¿no? ¿Y qué receptores estarían metidos? A ver. Si el simpático, que es midriasis, es contracción de una fibra muscular, la pregunta es, ¿qué receptor está metido ahí? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Cuál quieren? ¿Cuál era el único que producía contracción de los? Eso, pues, qué sencillo, alfa 1. Y pregunta, si estamos en el parasimpático, que produce miosis por contracción del músculo circular del iris, ¿cuál estaría metido ahí? ¿De los los pares o los impares? El impar, pero ¿cuál de los impares? Hay tres, ¿no? El 1, el 3 y el 5. ¿Cuál de los impares? El del medio, pues. No hay pierde, ¿no? El 3. ¿Sí? Entonces ahí está metido, ¿no? También hay un poquito el 1, pero está más metido el otro, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que más o menos está graficado aquí, ¿ya? Ahora, existen también otros, ¿no? Por ejemplo, a nivel del corazón. En el corazón, ¿qué encuentras? Los beta. Por eso le llaman cardioselectivos, ¿no? Y ahí están todos los beta 1. Acuérdate de eso, los beta 1 están metidos en el corazón, ¿ya? Y ahí están, ¿no? Por eso que acá ves corazón y están todos los beta, ¿ya? Las arteriolas. En las arteriolas, pregunta, si las arteriolas se contraen, ¿qué parte o qué receptor adrenérgico estará metido ahí? Alfa 1, pues, alfa 1. ¿Ya? Ahí pone el numerito, porque no sé por qué no lo he puesto luego ahí en el numerito. Pues alfa 1, pues. Alfa 1. Y si relaja, 2. Ojo, si relaja, ¿no? Acá está, pues, si relaja, debe estar el beta 2, porque acuérdate que los vasos solo tenían inervación simpática. ¿Ya? Y así con cada uno vamos a ver que está en el pulmón, ¿no? ¿Hay algún asmático acá? ¿Asmáticos? ¿Ninguno? ¿Ya? ¿Qué cosa utilizan los asmáticos? ¿No? Son broncodilatadores, ¿no? Ahí está la palabra, broncodilatadores, pero ¿actúan sobre dónde? Sobre ese receptor, pues, ¿no? Que produce relajación, ¿ya? Igual, por ejemplo, lo que hablamos hace rato, la micción. ¿Te acuerdas que hablamos de la contracción del detrusor, ¿no? Y la relajación, en el caso del simpático,
Para relajar al detrusor, ¿cuál será? Los betas, pues los betas relajan. Y para contraer un esfínter, porque acuérdate que el simpático te hace contener la orina, te hace relajar el detrusor, pero también tienes que contraer el esfínter. Para contraer el esfínter, ¿quién es el único beta alfa que contrae? Perdón, el único receptor, el alfa 1, pues, el alfa 1, el único que contrae. Por eso está ahí, ¿ves? Beta y alfa. ¿Ya? Muy bien, y así tienes un montón, ¿ya? Y ya para acabar esta parte y irnos, hablemos del sistema nervioso entérico, ¿ya? En el sistema nervioso entérico se han discutido un montón de neuronitas, ¿ya? Pero lo básico, y lo que está en todos los textos, es que existen dos plexos importantes. El plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico. Eso, ¿no? Son los más destacables. Pero ojo, no son los únicos. Existen más. Miren, ahí les puse un gráfico para que se den cuenta que lo que aprendemos a veces es lo mínimo, pero esto es más complejo, ¿ya? Ya se ha estudiado que existen innumerables cantidades de plexos, ¿sí? Algunos con nombre propio, otros no, pero los más importantes que estudiamos son el Auerbach y el de Meissner, ¿ya? Pero también existen células marcapaso, ¿no? Que de alguna forma le dan cierto tono a la contractilidad gastrointestinal. No piensas que cuando no se contrae tu aparato digestivo está todo laxo, ¿no? O acaso se te cae por acá tu... No, o sea, hay un tono basal. Ese tono basal lo dan las células marcapaso, ¿no? ¿Cuáles son las células marcapaso? Ahí está la célula intersticial de Cajal. Y estas células tienen un nombre bien grande, ¿no? Que son las células parecidas a los fibroblastos, que van a tener receptores para factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿ya? Pero de acá no te olvides de la célula intersticial de Cajal, ¿ya? Porque la vamos a encontrar en la curvatura mayor, pues, del estómago, ¿no? Y es la célula marcapaso importante, ¿sí? Pero este sistema también de alguna forma va a tener un control del sistema autonómico, va a haber una influencia, o sea, es independiente hasta cierto grado, pero también hay una relación con el sistema autonómico. Se dice que las neuronas que forman el sistema nervioso entérico son casi en número, ¿no? Muy similares a las que tenemos en el sistema nervioso central, ¿no? Es un montón, ¿ya? Es por eso que hasta se ha descrito aprendizaje en el sistema nervioso entérico. No sé si alguna vez de repente has tenido un familiar que ha vivido aquí en Perú, pero se ha ido, no sé, 5, 4 años, 10 años al exterior y viene, ¿no? Y prueba una comida, pues de repente hecha en casa con todos los cuidados posibles y por haber, pero hace diarrea. No necesariamente, ojo. La diarrea de la vajera es infecciosa. Es cuando te metes tu sanguchón ahí en la tía veneno, con todas las cremas, ¿no? Y ahí se sale pues tu salmonela, ¿no? Una cosa se mete por ahí, te da diarrea, pues. Pero yo te digo, una comida elaborada en tu casa, ¿no? Donde de repente tienes a Gastón ahí, ¿no? Y te hace una comida especial, pero alguien que ya se fue del país y no ha probado tiempo esta comida, es porque ha perdido el aprendizaje, pues ¿a qué? A la digestión, a la absorción de ciertas cosas que acá tenemos, ¿no? Y es por eso que el sistema como que se altera y hace, no lo absorbe, pero lo bota, ¿ya? Eso es parte del aprendizaje. Y lo último, para finalizar, ¿no? Y ya vayan a su casa, esto también les va a ayudar a entender los mecanismos, ¿no? En el sistema nervioso entérico, ¿quién crees que produce contracción del músculo liso gastrointestinal? ¿Acetilcolina o adrenalina? Eso, es la acetilcolina la que produce contracción. Entonces, aquí, todo lo que veas rojito, va a favor de la contracción. ¿Ya? Todo lo que veas rojito va a favor de la contracción. Ojo, no te rayes, no quiero que te aprendas eso, solamente quiero que veas cómo es la cascada, pues, porque eso es fisiología molecular, pues, ¿no? En mis tiempos eso casi ni se enseñaba, ¿no? Solo nos decían, la acetilcolina contrae y esto relaja. Pero ya, pues, ya evolucionó, ¿no? Ya se sabe cómo es el mecanismo, y ahí está, pues, presentado, ¿no? Y eso que es un artículo antiguo, ¿no? Es un artículo de hace 5 o 6 años, creo. O sea que eso ya debe haber cambiado en algunas cosas, pero es más o menos lo mismo. ¿Por qué? ¿Te das cuenta que está la proteína GQ? ¿No? ¿Te das cuenta que está la fosfolipasa C? El IP3, ¿qué cosa hacía el IP3? ¿Aumentaba?
Aumentaba calcio, pues. Y si aumenta el calcio, hay contracción, lo que dice ahí. Aumenta el calcio, contrae. Pero ¿qué cosa es la MLSK? Es la miosina quinasa de la cadena ligera. ¿Ya? Esa es la MLSK. Por eso que contrae, ¿no? Por eso que va a favor de la contracción. Esa es la acetilcolina. Muy al contrario, ¿qué cosa hace la adrenalina en las fibras musculares del sistema gastrointestinal? Relaja. Y aquí está, pues mira, proteína GS. ¿Qué cosa hace la GS? Activa adenilciclasa, produce segundo mensajero AMP cíclico, proteínquinasa. Y la proteínquinasa es la que va a favorecer, ¿qué cosa? La activación de la miosina fosfatasa de la cadena ligera, que es estas iniciales. MLSP es la miosina fosfatasa de la cadena ligera. Cuando se activa la miosina fosfatasa de la cadena ligera, produce relajación. ¿Sí? O sea, es más entendible el gráfico cuando te lo explico, ¿no? Es sencillo, no te rayes, eso está ahí nada más. Seguir esos pasos, que es lo mismo. Solo que acá ya le ponen más cosas, pues no te vas a aprender eso, ¿no? Solo lo que siempre está, ¿ya? Ahora, ¿qué otras cosas te dije hace rato que producían, que se secretaban juntos? Si había acetilcolina, ¿qué cosa había? Sustancia P. Ya, la sustancia P también tiene el mismo mecanismo. ¿Qué cosa te dije que se secretaba junto con adrenalina o noradrenalina? Ya, pues el neuropéptido Y y también el péptido intestinal vasoactivo, ¿ya? El VIP, el péptido intestinal vasoactivo también se secreta junto y produce la misma activación de la adenilciclasa, es lo mismo. Solo hay uno que tiene otra vía, que es la vía del óxido nítrico. El óxido nítrico también produce relajación de la musculatura lisa, ojo. Pero el óxido nítrico, ¿qué cosa es? Es un gas. Por lo tanto, no necesita receptor de membrana, porque los gases atraviesan de mayor a menor concentración, nada más, por difusión. Por eso que ven que el óxido nítrico atraviesa la membrana. ¿Cuánto es el tiempo de vida del óxido nítrico? Para que nunca te olvides, acuérdate de tu enamorado, 6 segundos, ¿ya? 6 segundos es el tiempo de vida media del óxido nítrico, ¿sí? Y el óxido nítrico, ¿qué es lo que hace? Activa, esta GC es guanilato ciclasa, ¿ya? Y la guanilato ciclasa produce un segundo mensajero, GMP cíclico. Y el GMP cíclico que está aquí metido activa proteínquinasa G y da lo mismo, mira. Activación de la miosina fosfatasa de la cadena ligera y relajación. ¿Ya? Eso te va a servir más en fármaco, ¿no? Cuando vayas avanzando, vas a ver más moléculas pues que acá. ¿Ya? Esto te lo presento para que lo tengas ahí pues en tus conocimientos. ¿Listo? ¿Preguntas? Dime. No, lo que es el acetilcolina, lo que hace el IP3 es formar o tratar de que se active la sintasa de óxido nítrico. Por eso que los receptores de las células endoteliales que reaccionan a la acetilcolina van a formar mediante la óxido nítrico sintasa óxido nítrico. Acuérdate que el óxido nítrico se forma en el endotelio sano. Y del endotelio el óxido nítrico pasa a la célula muscular lisa. ¿Ya? Esa es la relación que existe. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, hasta ahí, así lo dejamos, ya. La siguiente seguimos avanzando. ¿Ya, chicos? Cuídense.